Amigos, bienvenidos al Consejo Estudio, un espacio institucional del Consejo Municipal del Carmen de Viboral. Acompáñanos para que conozcas el lado más humano y personal de los líderes que integran el Cabildo Municipal. Soy Camilo Morales, presidente del Consejo Municipal. Bienvenidos al Consejo Estudio. Hoy nos acompaña un joven concejal, hijo de docentes, un ávido lector, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Llegó al Consejo Municipal por el Partido Dignidad, 350 votos. Concejal Alejandro, bienvenido al Consejo Estudio. Muchas gracias, Camilo. Muy amables por hacerme la invitación al programa y muy contento de estar acá. Creo que es importante también conocer a los concejales pues, en su componente o en su dimensión humana y muy loable la iniciativa. Muchas gracias. Alejandro es un concejal joven, llega por un partido Dignidad, un partido reciente que se creó hace muy poco. Yo quisiera que empezáramos contando un poco acerca del partido, Alejandro, para que los carmelitanos tengan conocimiento de ello. Sí, Camilo. Bueno, yo he sido siempre de un mismo partido. Yo fui miembro del Polo Democrático Alternativo desde mi adolescencia, hace muchos años, no sé, ya no recuerdo exactamente en qué año. Fui consejero municipal de juventud por el Polo Democrático Alternativo, estuve vinculado al Polo durante muchos años y en la decisión que hubo del Polo Democrático Alternativo en el año 2020, pues el Polo se separó en dos partidos nuevos, pues en el Polo Democrático Alternativo, que queda con unas tendencias que quedan allá, a las cuales respetamos, con las que tenemos muchas afinidades y que hemos separado pues para poder mejorar el trabajo y que ellos puedan hacer su trabajo y nosotros el nuestro, y nace un movimiento nuevo que es el Partido Dignidad, que encabeza el senador Jorge Robledo, en el que está pues Jorge Gómez, Leonidas Gómez, Alba Luz Pinilla, Clara Giraldo y otras personalidades pues de este país como Juan Manuel Ospina, que fue un ex senador del Partido Conservador, una persona que es ahorita nuestro presidente del Partido Dignidad, una persona que se ha dedicado a los temas del agro, profesor de economía, un señor pues muy interesante, y entonces en eso pues es en lo que estamos ahora. Un partido que es, como tú dices, muy reciente, muy nuevo, que apenas está consolidándose y en el que aspiramos pues a recoger las expectativas, los deseos, los sueños de la mayoría de los colombianos. Muchas gracias, concejal Alejandro. Era importante que la comunidad carmelitana supiera precisamente de esa tendencia política y de que conocieran que efectivamente usted hoy lleva las banderas de un nuevo partido. Ahora quiero que conversemos, Alejandro, de esa parte un poco más humana. Quisiera que habláramos de la infancia. Usted fue un hombre que parte de su infancia la pasó en las escuelas. Es hijo de docentes, allí laboraban sus padres y gran parte de su tiempo permanecía allí. Quiero que le cuente a los carmelitanos esa experiencia. Sí, Camilo. Yo me crié en la Escuela Urbana del Carmen. Eso es una cosa que marcó profundamente mi vida. Mi papá era el director de la Escuela de Niñas, que luego pasó pues a llamarse Escuela Urbana del Carmen. Él llega ya como en el año 95 a la escuela, y en ese año pues luego yo entro a la escuela. Y digamos que entonces cuando terminaba la jornada de estudio, como mi mamá trabajaba en el nocturno, primero pues mi mamá trabajó muchísimos años en la Florida, en la vereda de la Florida, pero luego ella llega a trabajar al pueblo y trabaja en el nocturno. Como ella trabajaba en la jornada de la noche, entonces había pues como la situación de que debíamos quedarnos con mi papá en la escuela durante la tarde y hasta la noche. Y entonces yo me crié en una escuela ya sin profesores, sin niños, pues prácticamente solos allá, de pronto con mi hermanito. Cuando llegó mi hermanita también ella pasaba largas jornadas con nosotros allá, y con una familia que vivía en la escuela. Y anécdota interesante fue que aprendió a montar bicicleta precisamente en la escuela. Sí, a jugar basquetbol en la escuela, que me gustaba mucho. Aunque nunca me dio por bajito,
Y no solo eso, pues también aprendí a manejar el computador en la escuela, aprendí a leer, pues más que la lectura, pues de aprender la técnica de juntar letras, fue que aprendí a leer y me hice muy autodidacta en la escuela. O sea, yo aprendí en la escuela a manejar un microscopio, leyendo los manuales del microscopio, aprendí pues de anatomía, porque había un muñeco gigante que tenía todas las partes del cuerpo. Pues Aparte que en el así 2000, como- cuando llega el primer computador, usted aprovecha el internet precisamente para seguirse formando con las enciclopedias que traía los computadores en ese momento. Claro, claro, claro. Y esa es una cosa importante que yo cuento mucho. Yo fui una persona muy privilegiada, más o menos en el 98 o 99, todavía antes del 2000. Llega el primer computador, es más, creo que ese computador llegó en el 98. Llega el computador es que pudo haber llegado antes incluso, llega el computador a la escuela, ese computador tenía Windows 95. Llega el computador a la escuela y además llega con internet. Aunque el internet era pues bastante limitado, o sea, era un internet que no se podía usar todo el tiempo porque mientras se usaba no podía utilizarse el teléfono, y era un internet pues muy lento, toda la cosa. De todas maneras aparece el mundo del internet, las enciclopedias virtuales, que inclusive creo que todavía la Encarta no había llegado en forma, y había otras enciclopedias como las enciclopedias de la DK, que era como pues la que me acuerdo, y que eran pues unos materiales de consulta. Y pues yo me fasciné absolutamente con el asunto del internet, de los computadores, y del conocimiento. O sea, siempre fue como la diversión en la escuela, siempre fue la diversión por aprender cosas, y eso es algo que a mí me ha marcado. Yo sí creo pues que si en algún sentido me gustaría ser filósofo, pues yo estoy terminando una maestría en filosofía, estoy haciendo un doctorado. Y si en algún sentido a mí me gustaría ser filósofo, es un asunto de verdaderamente emocionarme con el conocimiento. Creo que es algo que a mí me divierte mucho, aprender cosas nuevas. Y bueno, eso es algo que hace parte de mí de una forma significativa y diciente. Concejal, realmente una anécdota muy significativa, donde usted plasma toda esa realidad y ese contexto de infancia, de esa experiencia grata que tuvo en las escuelas de nuestro municipio. Su familia es una familia muy reconocida, sus padres llevan mucho tiempo en la docencia. Yo creo que muchas generaciones pasamos por ahí. Yo como estudiante precisamente también tuve la oportunidad de tenerlos a los dos como docentes, y que sin lugar a dudas unos grandes docentes. Concejal, preguntarle, yo cuando lo presentaba como un ávido lector, preguntarle por ese libro preferido, además de contarle una anécdota también a los carmelitanos, y es que su madre es una persona entregada a la literatura. Yo quisiera que le contara un poco a los carmelitanos sobre ese libro que ha marcado su vida. Bueno, pero primero lo de mi mamá. Mi mamá ahora lee cada vez menos, pero pues lo hace porque ya los ojos se le cansan y porque ha encontrado diversión en otras cosas. Pero ella fue una lectora en su época, pues una lectora de alto rendimiento. O sea, así como hay deportistas de alto rendimiento, creo que hay lectores de alto rendimiento. Yo no he llegado nunca al nivel de mi mamá. O sea, mi mamá tuvo épocas en las que podía leerse tranquilamente 50 libros en un año, ¿sí? O más. Ella era una lectora de mínimo un libro por semana. O sea, ella empezaba un libro y el lunes y el sábado estaba terminado. Pues todavía lo hace. Hace poco estaba releyendo a Salón Becerra, mi mamá leyendo Al pueblo nunca le toca, bueno, otras cosas. Ha leído Los Miserables, que es como su novela favorita de la vida. Ella es una lectora de literatura pues muy tesa. Y de ahí viene su interés Claro, también. obviamente. Entonces, claro, cuando yo empiezo a inquietarme por los libros, en principio pues con esa inquietud enciclopédica de conocer cosas, de saber cuáles son los países del mundo, las capitales, o de saber cuáles son las partes del cuerpo, o datos curiosos para contarle a la gente, o entender, como me acuerdo mucho, cuando entendí cómo funcionaban las estaciones en otros lugares. Nosotros vivimos en el trópico y no tenemos, afortunadamente, pero me inquietaba mucho que hubiera lugares donde nevara y luego hiciera verano, ¿cierto? Y esas cosas pues me inquietaban mucho. Mi mamá, creo que al ver eso, comenzó a influir mucho en que leyera literatura.
Y entonces, claro, y mi papá también. Entonces yo pues, recuerdo como muchos libros de la infancia, Juan Salvador Gaviota, que fue un libro muy hermoso, en El Principito, que creo que todos pasamos por él. Claro. Pero digamos que mis novelas favoritas, o más bien de mis libros favoritos, yo creería que Truman Capote es fundamental. Sino que eso depende del día que me lo preguntes. Habrá un día que te diga que mi escritora favorita es Emily Dickinson, sobre ella hago mi tesis en la maestría y en el doctorado en filosofía. Otros días te voy a decir que Truman Capote es mi escritor favorito, otros días me va a parecer pues mucho más genial Germán Espinosa, el colombiano, bueno, y habrá pues muchos otros. Pero creo que sí hay un libro de cuentos que me marcó profundamente, que se llama Un árbol de noche, de Truman Capote, que es un librito de cuentos que tiene unos cuentos verdaderamente hermosos, y un cuento de Truman Capote que no está ahí, en ese libro de cuentos, sino en otro distinto, que se llama Una historia navideña. Creo que son como mis obras literarias favoritas, por lo menos de Capote, y hoy, seguramente mañana me van a gustar más otras, es algo que me cambia todos los días. Sí. Qué interesante, concejal Alejandro, esto debido a que efectivamente hoy se nota entre la Corporación Consejo Municipal todo ese recorrido, ese bagaje académico que usted tiene. Yo quisiera, concejal, que diéramos paso, ya dejando de pronto de largo el tema familiar, y nos vayamos a conversar un poco más sobre el asunto personal. Hoy Alejandro es un joven concejal, pero además yo quisiera que la comunidad carmelitana supiera de esas otras pasiones del concejal Alejandro. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Uno puede decir muchas cosas de eso, que como en lo personal, en la dimensión como más humana. Yo soy un lector de literatura ávido, un estudiante de filosofía, o sea, un aprendiz de filosofía. Estudio, pues sí, hago mi maestría y mi doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy profesor de Derecho Constitucional. Ahorita voy a empezar a dar también epistemología en la universidad. Pues digamos que soy una persona que disfruta mucho, que está casi que en un perpetuo goce del conocimiento. O sea, que me parece que conocer es de las cosas más emocionantes que hay para la experiencia vital humana, y que quisiera pues vivir muchos años para poder conocer muchas más cosas. Y hay un elemento bien importante, y que los carmelitanos conozcan un poco más sobre la filosofía de vida de Alejandro. Hay 5 elementos que Alejandro siempre tiene presente en su cotidianidad. Es un hombre lector y amante de Epicuro, que parte de su maestría, o porque prácticamente toda va centrada en esta teoría. Yo quisiera que le contara a los carmelitanos para que conocieran esa parte íntima de cuáles son esos 5 elementos. Yo iba a decir justo eso cuando me hiciste la pregunta. Iba a decir que hay un asunto pues, que es muy importante para mí, y es que pues, yo gozo en el conocimiento, pero yo creo que el conocimiento no es una cosa distinta de la vida real. Y que pienso pues, que la filosofía debe ser entendida como la entendían los antiguos, Epicuro por ejemplo. Y es que la filosofía es una forma de vida, una forma de habitar el mundo. Entonces la filosofía en esencia es una actitud frente a la vida, frente a los demás, frente a los objetos, frente al lugar en el que uno se ubica en el mundo, y frente a las actitudes que uno asume. Yo soy pues muy epicureísta, aunque también tengo algo de estoico porque estoy metido en política. Eduard Posada, que es mi director de tesis, me dice que un poco como Séneca, que Séneca era un epicureísta que se hacía pasar por estoico para poder estar en la política. Entonces digamos que en esa mixtura entre epicureísmo y estoicismo, y un poco siguiendo las lecturas, que a veces son contrarias entre sí, pero que se encuentran en muchos puntos, de Foucault y de Pierre Hadot, hay 5 elementos que se volvieron un resumen de mi vida, que tienen mucho que ver con el tetrafármaco de Epicuro, pero que tienen una dimensión renovada.
y que sobre todo me fueron revelados por un pensador colombiano que yo creo que es de los más importantes que tenemos vivos en este momento, si no el más, que es el profesor Gonzalo Soto Posada. Gonzalo Soto resume esto, y esto cuando yo se lo escuché me marcó mucho la vida, se lo escuché hace muchos años y se me volvió mi regla vital, y es cuidar de sí, es el primer mandamiento. El primer elemento, sí. Sí. Cuidar de los demás es el segundo, o sea, no puede haber una ética de estar en el mundo en la que uno no esté preocupado. O sea, primero, cuidar de uno mismo. Si uno no está bien, pues no puede hacer nada. En segundo lugar, cuidar de los demás. En tercer lugar, hay una preocupación por las cosas y por la ciudad y por el mundo. Entonces hay un cuidado de la naturaleza, de los objetos de la casa y de los objetos de la ciudad. Eso tiene que tener un cuidado. Hacer un examen diario de conciencia, que creo que es fundamental, la meditación. Ahí en esa meditación soy un meditante más epicureísta que estoico. Los estoicos meditaban presumiendo el mal, o sea que el mal les iba a llegar, entonces para estar preparados para el mal. Yo soy una persona que medita al contrario, presumiendo la felicidad. Entonces cuando el mal llega, lo único que hago es pensar en momentos felices y gozármela. Me gusta es pasar bueno. Y el quinto elemento, que es el más misterioso de todos, a la gente es el que más le sorprende, pensar constantemente en la muerte. O sea, hacerse consciente de que la muerte está por llegar, de que en cualquier momento uno puede desaparecer y que el momento para hacer las cosas, o sea, eso por lo menos a mí me impulsa a saber que el momento para hacer las cosas es ya, y que hay que hacer las cosas en el presente y que hay que estar muy atento y muy cuidadoso o sea, uno no puede posponer ni el cuidado de uno, ni el cuidado de los demás, ni el cuidado de la ciudad, ni el cuidado de la casa, ni el cuidado del mundo para después. Tiene que ser en el momento presente. Carmelitanos, esa es la filosofía de vida del concejal Alejandro, un hombre que ha demostrado ser muy estructurado y que con esa filosofía y esa ética que maneja, por supuesto, que ustedes ya lo han podido referenciar. Yo quisiera preguntarle, concejal, ¿cómo llega usted al Consejo Municipal? Un joven que había transitado por esos movimientos sociales, que había ejercido una representación a través del Consejo Municipal también de Juventud y que había tenido la oportunidad de haber estado en nuestro municipio en fiscalización tributaria, una experiencia que usted siempre ha contado mucho. Pero yo quisiera entonces que usted de manera personal nos contara cómo llega a la política, por qué surge ese gusto, por qué pasa del análisis académico a la política electoral. Bueno, ahí no hay no hay como un paso. Yo creo que yo siempre he estado moviéndome en los dos mundos y que creo que no son mundos separados. Vuelvo y digo, un poco como Séneca y un poco también como de esto que he venido diciendo, de cuidar de los demás y de cuidar de la ciudad. Yo creo que hay una preocupación pues desde siempre como por los otros y por la política, por los asuntos del pueblo. Y ahí pues creo que me parece que hay un problema en los pensadores que se quedan por allá pensando cosas encerrados. Hay un mito. Hace unos días hablaba se me olvida el nombre de la comunicadora, hablaba con Cindy y le decía, hay un problema, y es que nos han metido un cuento de que, y que eso sucedió pues mucho en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y en el siglo XX, que el pensador es un animal por allá casi como un dios que tiene que estar aislado, que mejor dicho está encerrado en una habitación pensando y escribiendo, y que le tienen que dejar la comida en la puerta de la habitación, un desprecio de la comunidad. Yo creo que ese mito ha hecho mucho daño, ha creado pensadores aislados de la sensibilidad del mundo. Al contrario, yo tuve una fortuna muy grande en la vida, es tener a mis amigos. Con ellos construimos una comunidad, no solo una comunidad de lectores y de personas que están reflexionando permanentemente, sino además ese asunto de comunidad. Y entonces a mí eso, el pensar comunitariamente, pues me ha hecho siempre pensar que el conocimiento tiene que estar puesto al servicio de la comunidad. O sea que precisamente ese interés es para poner en servicio ese conocimiento, claro, y esa experiencia. O sea que esa es su principal motivación por llegar al consejo. Sí, y pues yo contaba un poco esto y es
yo tengo una carrera como abogado, a mí me va bien como abogado, yo he tenido buenos trabajos. Yo fui asesor jurídico en la Asamblea Departamental, luego fui asesor jurídico en el Consejo de Medellín. Después de ahí salí y fui asesor jurídico en temas de contratación pública en terminales de transporte en Medellín y tenía pues digamos buenos sueldos. Y hubo un momento en el que yo pues ya el partido me dice: Alejandro, usted debería irse al Carmen, considere la posibilidad de ser candidato al consejo. Y yo lo hice en un primer momento como, bueno, yo lo hago, apoyo la lista para que suba otro, yo pongo los votos como para que para pasar el umbral, los votos que yo pueda poner. Cuando me acuerdo que mi papá se da cuenta, me dice: no, usted tiene que ser concejal, yo le ayudo. Y estamos en esas cosas y yo le pregunto a Jorge Gómez, le digo: hombre, es que yo me tengo que bajar del sueldo. Y Jorge Gómez, que fue mi jefe en la Asamblea Departamental, hoy es representante a la Cámara y creo que va a ser senador pronto. Jorge me dice: mire, hay una cosa, es que uno pues tiene que luchar por lo de uno también, ¿cierto? Por su propia vida, pero también hacer sacrificios pues como por la sociedad se recompensa muy bien y da una gran satisfacción. Y me dijo: además que acuérdese que hay una filosofía de vida. Francisco Mosquera nos dejó un legado muy grande teórico, creo que es el teórico de izquierda más importante que ha tenido posiblemente Latinoamérica. Y Mosquera dice: trabajo duro y vida sencilla. Y eso me recuerda a Epicuro. Epicuro dice: el cuerpo grita o la carne grita, tengo sed, tengo hambre, tengo frío. Y quien resolviendo estas tres cosas tan sencillas se contente, le puede competir al propio Zeus en felicidad. Y entonces dice Epicuro: démosle gracias a la naturaleza que es tan pródiga que hace que comer, beber y estar calientico sean cosas absolutamente fáciles de conseguir, que estas cosas tan necesarias sean fáciles de conseguir y que todas las cosas difíciles de conseguir no sean necesarias en lo absoluto. Entonces, cuando uno asume una actitud de vida sencilla, uno puede tomar la decisión de ganar menos plata y estar más contento, y esa fue como la motivación más fuerte para venir. Y cumplir, por supuesto, ese propósito de servirle al otro, de servirle a los demás. Concejal, pasemos a la última parte del programa y es hablar a temas de actualidad, de pronto respuestas cortas, preguntarle: hoy su equipo político, su partido hace parte de la coalición de la esperanza. ¿Usted cree que en este país es posible hablar todavía de esperanza? Sí, yo creo que sí, Nosotros nos hemos movido en un eslogan muy fuerte de dignidad y es pasar de la indignación a la digna acción. Y creemos que, pues, que en este país tenemos que están las cosas muy difíciles, eso es inocultable, pero creo que no estamos condenados por nada. O sea, que todavía hay esperanza. Claro, o sea, no somos un país de brutos, no somos un país de pobre, somos un país con toda la potencia para ser un gran país, y creo que tenemos que unirnos todos en un gran diálogo y en una gran concertación nacional que nos permita consolidar unos objetivos de país y llevarlos a cabo. ¿Qué piensa del paro hoy, Alejandro? Yo creo que el paro ha sido muy exitoso, es muy importante, sin embargo siento que Duque está alargándolo, es Duque quien lo alarga por no negociar, por su actitud reticente, confrontadora. Creo que el paro debe adoptar nuevas estrategias, creo que inclusive la suspensión de actividades de paro es una alternativa que debe ser tenida en cuenta porque creo que el gobierno lo que está queriendo es hacer que el paro sea eterno para deslegitimarlo, y no se puede dar gusto en ese sentido al presidente Duque. ¿Qué mensaje le quiere dejar a los carmelitanos? No, yo creo que un mensaje también como de esperanza y como de una confianza en el futuro. Yo creo que para Colombia vienen cosas buenas, que no estamos condenados pues a 100 años de soledad como decía García Márquez. Creo que hay posibilidades de transformar este país y que lo que tenemos que hacer es empezar a dialogar entre contrarios y conocernos y saber qué es lo que se puede hacer y ponernos de acuerdo para transformar este país. Hoy nos acompañó el concejal Alejandro, integrante del Partido Dignidad,
Concejal, muchas gracias por acompañarnos en el Consejo Estudio. Bueno, muchas gracias Camilo. Creo que se quedaron muchas cosas por decir. La conversación con Cindy había sido como de 3 horas, pero sí, hay muchas cosas que siempre se quedan ahí. Ojalá en algún momento podamos volver a conversar. Muchas gracias por este espacio. Con seguridad que sí, concejal. Carmelitanos, gracias por acompañarnos en este espacio institucional del Consejo Municipal del Carmen de Viboral. Soy Camilo Morales, presidente del Consejo Municipal. Juntos podemos.